Audiolibro: La ley de resonancia por Pierre Frank. Te invito a que te suscribas al canal para estar al tanto de todas las partes de este libro. ¿Quién te gustaría ser? En la vida no hay separaciones, solo fuerzas que están en movimiento. Hay que crear y las soluciones vendrán. Antone de Saint-Exupéry. Si pudieras ser lo que siempre quisiste, ¿quién te gustaría ser si no hubiera fronteras, ni restricciones, ni nadie que pudiera decir que tus deseos son excesivos o megalomaníacos, ridículos o arrogantes? Si pudieras ser lo que siempre quisiste, y si todas las puertas y caminos estuvieran abiertos, ¿quién te gustaría ser? Esta pregunta me ha inquietado mucho ya desde mi adolescencia. También para mis amigos era bastante importante saber en qué querían convertirse. No me sorprende. Estábamos en una edad en la que teníamos que asentar las bases de nuestro futuro. Sin embargo, cuando yo hacía esa misma pregunta a los adultos, a menudo solo recibía incomprensión y muestras de perplejidad. Evidentemente, llegaba una edad en la cual uno dejaba de plantearse la pregunta de ¿quién te gustaría ser? No obstante, para mí esta pregunta nunca ha dejado de ser importante. Hoy en día me la planteo incluso con más frecuencia que entonces, porque la eventual respuesta determina mi vida, conforma mis anhelos, mis decisiones, mis opiniones, mis convicciones y mi desarrollo. Incluso mi entorno se modifica en definitiva, toda mi vida. Y con todo, esto raramente sucede hoy en día. Si hago esta pregunta a los adultos, sigo recibiendo las mismas muestras de incompresión y perplejidad. Muchos encuentran estúpida incluso la idea de pensar en ello. La mayor parte de la gente ya no se preocupa del tema. ¿Por qué sucede esto? Cuando la gente se ha convencido de que no puede cambiar su vida, es difícil que siga pensando en ello. Es trágico que se piense que no se puede cambiar nuestra vida cuando nos basamos precisamente en esta singular convicción, porque estos dogmas escriben el guión de nuestra vida. Según los más recientes conocimientos de la física cuántica, de la biología cuántica, de la matemática moderna y de la epigenética, se hace cada vez más evidente que invariablemente es el poder de los patrones de las convicciones humanas el que nos lleva a ser lo que nosotros creemos que somos, desde la salud hasta la enfermedad, desde las defensas inmunitarias hasta nuestro equilibrio hormonal, desde nuestra capacidad de autocuración hasta nuestra capacidad de ser felices. Los verdaderos límites se hallan solo en nuestra cabeza. Por lo demás, tenemos ante nosotros un caudal de posibilidades ilimitadas. Y lo maravilloso es que con esta declaración ya no tendremos que conformarnos solo con nuestras creencias o con simples hipótesis, ya que nos acompañará la ciencia, que nos reforzará y confirmará en esta comprensión. Las investigaciones demuestran incluso que con nuestras convicciones no solo influimos en nuestra propia vida, sino en todo nuestro entorno. Con nuestra fuerza mental y nuestros sentimientos tenemos la posibilidad de acometer en nuestra vida todos los cambios que tanto deseamos. Con nuestras nuevas convicciones podríamos incluso modificar nuestro ADN, estimular nuestro poder de autosanación, insuflar suerte y alegría en nuestra vida, y conseguir todo aquello que nos parece posible. Solo es imposible lo que nosotros consideramos imposible. Quizá en este momento estés convencido de que justamente esta idea de las posibilidades ilimitadas es imposible. Pero esta es tu convicción. No hay nada equivocado o correcto, nada que sea bueno o malo, es simplemente tu convicción, y así tu vida se ajustará y desarrollará según tu convicción. Pero,
¿Qué pasa si tus convicciones y tu visión del mundo se basan en informaciones y hechos equivocados? Los últimos conocimientos científicos, en todo caso, demuestran sin lugar a dudas que gracias a nuestros pensamientos, sentimientos y convicciones, nos hallamos en situación de conseguirlo. Porque incluso nuestras convicciones, cimentadas y almacenadas emocionalmente, son las que componen un potente campo de resonancia. Y todo en este mundo, lo que pueda resonar con este campo de resonancia, será captado por esta vibración y no podrá hacer otra cosa que vibrar con ella. Entonces, la pregunta es, ¿qué campo de resonancia estás trazando? Y de esta manera nos situamos justamente en el meollo de la cuestión. Si pudieras ser lo que siempre has querido, ¿quién te gustaría ser y qué te lo impide? Descubrimientos que han cambiado el mundo. Cada época tiene sus avances. ¿Qué pasa cuando todas tus convicciones están basadas en informaciones y hechos incorrectos? Esta primera parte del libro puede significar un pequeño desafío para tu forma de comprender el mundo, ya que hasta ahora ésta ha procedido de una elaboración completamente diferente de la verdad. Por consiguiente, no te sorprendas si al principio quizás sientes un rechazo. De esta manera, reconoces que lo que sigue ni te lo crees ni lo entiendes, o sencillamente lo ignoras. ¿Qué reacción busca tu mente? En el fondo, es algo irrelevante. Lo importante es saber que todo lo que de aquí en adelante leerás son hechos probados científicamente desde hace tiempo. Si te sirve de consuelo, yo también durante mucho tiempo he estado en esa situación, hasta que he podido darle un carácter más profundo a este modelo de pensamiento. Por consiguiente, no seas impaciente contigo mismo si tu comprensión encuentra dificultades con los nuevos conocimientos científicos. Cada época tiene sus propios adelantos y tantea nuevos límites. En esos límites nos encontramos nosotros ahora. Al fin y al cabo, es muy emocionante poder participar en esta transformación de la conciencia. En efecto, incluso los nuevos conocimientos explican claramente en qué consiste la ley de la resonancia y cómo podemos utilizar de manera efectiva en nuestro beneficio el desear con éxito para alcanzar nuestros objetivos. ¿Qué es, en verdad, la resonancia? Resonantia, más eco, resonancia, más eco, vibración, repercusión, resonar. A través de la ley de la resonancia entendemos que todo en el universo se comunica entre sí por medio de vibraciones. Todas las cosas y todos los seres vivos en el mundo conocido tienen una vibración propia. Lo mismo sucede con todos los órganos y células de nuestro cuerpo, y toda la materia. Si investigamos la energía vibratoria de la materia, comprobaremos que distintos objetivos oscilan con diferentes frecuencias, y algunos oscilan con una frecuencia igual o similar entre sí. Esto lo vemos en el piano. Si pulsamos una nota en el piano, veremos que todas las cuerdas, al resonar con la nota pulsada, es decir, que reconocen la nota pulsada y armonizan con ella, entran en vibración. Las notas podrán ser más altas o más graves, pero mientras estén en resonancia, vibrarán. Otras personas, cosas o acontecimientos no pueden evitar el campo de oscilación que creamos en nosotros mismos cuando resuenan con nuestra frecuencia creada. Todo está obligado a reaccionar con ella. De la misma manera que las demás cuerdas del piano, que resuenan con la cuerda pulsada, no pueden evitar vibrar con esa cuerda, también las personas, las cosas o los acontecimientos no pueden evitar vibrar cuando se hallan en el mismo plano de oscilación que nosotros. Pero, ¿cuál es la ventaja de que otros se sientan llevados a oscilar con nuestra energía? Aquí entra en juego la segunda afirmación básica de la ley de la resonancia.
Características humanas similares se atraen. Todo lo que resuena con nosotros será atraído a nuestra vida de manera inevitable, pero esto no siempre será positivo para nosotros. Por ejemplo, la vibración puede ser tan fuerte que destruya la materia. Un cantante de ópera puede provocar que una copa se rompa únicamente con el timbre de su voz. A través del espacio, él dirige la energía hacia la copa. Cuando la energía transportada tiene la misma vibración que la copa, es decir, la misma frecuencia natural que la estructura molecular de la copa, la carga puede alcanzar tal magnitud que rompa la copa en pedazos. Evidentemente, nosotros no nos rompemos como un vaso. La llamada energía de oscilación negativa que forma parte de nosotros puede hacer vibrar todo tipo de áreas en nuestro interior que no deseamos o atraer a nuestra vida acontecimientos que son desagradables o quizá incluso perturbadores. Por ello, es tan importante saber cuál es nuestro nivel de oscilación y qué campo de resonancia creamos de manera consciente o inconsciente. ¿De qué manera manifestamos realmente nuestros deseos? Es más difícil destruir un perjuicio que un átomo. Albert Einstein. Desde que el mundo existe, el corazón representa el símbolo más fuerte del amor y el centro de nuestros sentimientos. Pero llegó un momento en que aparecieron la ciencia moderna y la escuela de medicina, y nos quisieron hacer creer que el corazón era solo una bomba con cuya ayuda la sangre circula por nuestro cuerpo. Si bien nosotros, la gente normal, no teníamos preparado ningún argumento científico para contradecirles, seguimos obstinadamente creyendo que el corazón es el centro de nuestros sentimientos. Un gran número de dichos lo documenta, por ejemplo, arrancársele a uno el corazón, o hizo de tripas corazón y pregunto. Esto significa que hay que tener valor para alcanzar nuestros fines. La palabra tener valor en latín significa también tener corazón. Y la palabra corazón, de nuevo, se puede sustituir por confianza. Hay sorprendentes descubrimientos que se remontan al año 1993, que demuestran cuán verdadera es esta conexión y hasta qué punto se equivocaba la ciencia, pero a los que nunca se les dio verdadera publicidad. A veces a la ciencia le resulta difícil reconocer sus errores. El HeartMath Institute fue fundado en 1991 y desde entonces se ha dado a conocer en todo el mundo gracias a sus descubrimientos revolucionarios. Dicho instituto llevó a cabo trabajos fundamentales de investigación en fisiología emocional y sobre la interacción entre el corazón y el cerebro. En 1993, por ejemplo, se quiso investigar el poder de los sentimientos sobre el cuerpo humano y se concentró en aquella parte de nuestro cuerpo que se creía responsable de la formación de los sentimientos, el corazón. Ya desde las primeras investigaciones se hizo una constatación sumamente sorprendente y en toda regla desconcertante que no se había descubierto antes. El corazón está rodeado de un campo de energía poderoso que tiene un tamaño de aproximadamente 2,5 metros de diámetro. Esto hay que imaginárselo. El corazón produce un campo de energía que es, con mucho, mayor que el campo de energía del cerebro. Hasta ahora, la ciencia había determinado que el cerebro, con todos sus impulsos electromagnéticos, poseía el mayor radio de emisión. Y ahora se ha encontrado un campo de energía que es infinitamente mayor. Tiene tanta fuerza que va mucho más allá del propio cuerpo. Se acepta que el campo de energía que emana del corazón en realidad tiene un radio incluso sustancialmente mayor que lo medido, si bien los insuficientes sistemas de medición de los que disponemos hoy en día no permiten mediciones más exactas.
Después de superar la primera sorpresa, rápidamente se suscitó la pregunta de si este campo de energía que rodea nuestro corazón tiene en general un sentido más profundo. Los conocimientos desarrollados hasta la fecha son tan interesantes como sorprendentes. Los campos eléctricos y magnéticos que emanan del corazón se comunican con los órganos de nuestro cuerpo. Se podría incluso demostrar que existe una conexión entre el corazón y el cerebro, mediante la cual el corazón le indicaría al cerebro qué hormonas, endorfinas u otros elementos químicos se habrían de producir en el cuerpo. El cerebro no actúa de manera autónoma, sino que recibe las señales pertinentes del corazón. Es, pues, el corazón el que distribuye todas las informaciones. Pero, ¿de qué manera se comunica con el cerebro y los órganos? En otra línea de investigación, se descubrió que todas las informaciones se transmiten por medio de las emociones. En nuestras emociones están también contenidas informaciones completas, por medio de las cuales nuestro corazón le hace saber al cerebro y a los órganos lo que necesita nuestro cuerpo en un momento determinado. Pero eso no es todo. A medida que se seguía investigando, se descubrió que el campo eléctrico y magnético que emana del corazón no solo es creado por nuestras emociones, sino que recibe toda su fuerza a través de otra causa significativa, es decir, a través de nuestras convicciones, a través de las cosas en las que creemos profundamente y en base a las cuales organizamos nuestra vida. Todo esto se encuentra como información en la energía que emite nuestro corazón y será transportado con la máxima fuerza de emisión de todo nuestro cuerpo, no solo a nuestro cerebro, sino al mundo. Son muchas las frases en las que se encuentra el eco de esta antigua verdad. Protegía sus cosas con la fuerza de la convicción. Es el deseo del corazón, con la fuerza del deseo del corazón, y naturalmente con la voz del corazón. Nuestro corazón funciona como una especie de mediador, que transforma todas nuestras convicciones y sentimientos en vibraciones eléctricas y magnéticas, y en ondas. Estas ondas electromagnéticas no solo están limitadas a nuestro cuerpo, sino que se emiten lejos de nuestro entorno e interactúan con todo lo que nos rodea. Nuestro corazón traduce todas las convicciones, todas las imaginaciones y emociones a otro idioma, un idioma codificado de las vibraciones y las ondas, y las emite. Nuestras convicciones interactúan con el mundo físico a través de las ondas electromagnéticas que nuestro corazón emite. Las investigaciones del HeartMath Institute han demostrado la importancia de la energía emitida. La fuerza eléctrica de las señales del corazón, ECG, es 60 veces más fuerte que la señal eléctrica del cerebro, EEG. El campo magnético del corazón es 5000 veces mayor que el del cerebro. Así, desde nuestro corazón emitimos esencialmente más energía que desde nuestro cerebro. ¿Por qué es tan importante para nosotros saber esto? Sencillamente, porque de esta manera podemos comprender por qué algunos deseos se cumplen tan fácilmente, mientras que otros todavía no se han podido realizar en nuestra vida, aunque nos hayamos esforzado mucho y los hayamos visualizado según nuestra mejor forma de saber y entender. Si pronunciamos incesantemente afirmaciones o nos creamos imágenes ante nuestros ojos de la mente, sin estar intuitivamente convencidos del cumplimiento de nuestro deseo, solo nuestro cerebro estará emitiendo sus ondas electromagnéticas, mientras que nuestro centro de los sentimientos, el corazón, transmitirá al mundo nuestra verdadera convicción, principalmente nuestras dudas y miedos, con una fuerza 5000 veces superior. La consecuencia de ello está clara. Solo se cumplirá realmente en nuestra vida
aquello en lo que creamos desde lo más profundo del corazón. Si reforzamos nuestras convicciones con la fuerza de las emociones, la energía emitida será incomparablemente mayor. Si por el contrario nos encontramos tristes, deprimidos o incluso en un bajón de energía, podemos desear algo. La fuerza emitida desde unas emociones tristes, que es enviada a la región del corazón, será siempre sustancialmente más fuerte que el deseo que emitimos desde nuestra mente. Los profetas, los sabios y los maestros del mundo de los tiempos presentes y pasados repiten sin cesar que hemos de aprender a ver con el corazón. Por medio del corazón podemos cambiar el mundo. Lo que todos los maestros espirituales de este mundo nos han enseñado hasta ahora y que ya se había anunciado en la Biblia, a saber que nuestra fe puede mover montañas, se convierte ahora en una dimensión más profunda y sobre todo científica. Si tuvierais una fe sin reservas, no solo haríais esto que yo, Jesús, he hecho. Si le dijerais a ese monte, quítate de ahí y tírate al mar, lo haría. Y todo lo que pidáis en oración os será concedido, si tenéis fe. Solo una fe firme tiene el poder de crear cosas nuevas en nuestro mundo. Lo que nosotros creemos se realiza, porque posee la más grande energía medible, enviada desde la región del corazón. El corazón le indica al cerebro qué hormonas, endorfinas u otras sustancias químicas se han de producir en el cuerpo. El corazón es el emisor más grande de nuestro cuerpo. Emite la energía magnética y eléctrica más fuerte de la que disponemos. Las ondas magnéticas y eléctricas que proceden del corazón se producen gracias a nuestros sentimientos y nuestras convicciones. Es indiferente que estas ondas sean positivas o negativas. Se irradian al mundo con una fuerza formidable. El corazón es una especie de intermediario que transforma nuestras convicciones en otro idioma, en el idioma codificado de las ondas, y las irradia con una energía sorprendente. Esto no significa otra cosa, sino que nuestras convicciones son transmitidas y, de acuerdo con la ley de resonancia, buscan una energía que vibre de manera similar. Características humanas similares se atraen. Todo lo que resuena con nuestra energía se convierte en realidad en nuestra vida. Dicho en pocas palabras, nuestras convicciones se realizan en nuestra vida. Por consiguiente, en el momento de desear, lo más importante es, lo que desees conseguir, pásalo de la zona del intelecto a la región del corazón. Si nuestros deseos se han de hacer realidad, tenemos que estar convencidos de que lo conseguiremos. Para que nuestros deseos se cumplan, debemos, en primer lugar, tener una disposición de ánimo positiva. Solo si orientamos nuestra conciencia de manera concreta, podremos entrar en resonancia con las cosas que nos gustaría realizar en nuestra vida. En nuestro mundo solo puede llegar a realizarse aquello en lo que creemos desde lo más hondo del corazón, y esto será así en virtud de lo que creamos de nosotros mismos, la opinión que tenemos de nosotros mismos, determinada nuestras experiencias. Naturalmente, esto también significa que nosotros solo poseemos el poder y la fuerza de desarrollar cosas cuando lleguemos a comprender que todo el poder y toda la fuerza surgen de nuestro interior y que no nos vienen desde fuera. Así, el mundo exterior refleja siempre nuestra conciencia interna. No hemos de aprender de qué manera podemos crear nuestras habilidades y pensamientos, sino que deberíamos aprender a aceptar que podemos hacerlo. ¿Cómo obran nuestras convicciones en la modificación del mundo exterior? Podemos equivocarnos de dos maneras. Podemos creer que no son ciertas, o podemos negarnos a creer lo que es cierto. Søren Kierkegaard.
Hemos crecido con la conciencia de que estamos separados de los demás. Esto ha creado inevitablemente un sentimiento de aislamientos y soledad. Consideramos las cosas y los acontecimientos como acaecidos por casualidad. Pensábamos que nos venían dados, a nosotros y al resto del mundo. Esta visión del mundo se ha hecho tan natural que no la hemos cuestionado, aunque emocionalmente no nos fuera demasiado bien. Con seguridad, nuestra vida ha transcurrido a menudo de tal manera que esta opinión se ha visto confirmada. Pero en los últimos años los conocimientos de la ciencia moderna se han modificado completamente. Hoy sabemos que la realidad es exactamente lo contrario. No estamos separados de los demás. Todo está unido a todo y se influye recíprocamente. A continuación, explicaré por qué el hecho de poseer este conocimiento es tan esencial para la cohesión de la energía de nuestros deseos. El cambio empezó en 1995 con las investigaciones llevadas a cabo por la Academia Rusa de la Ciencia, bajo la dirección de Vladimir Poponin y Peter Garyaev. Los resultados de dichas investigaciones mostraban algo muy sorprendente y eran tan asombrosos que fueron repetidos en EE.U y finalmente también allí se hicieron públicos. Vladimir Poponin y Peter Garyaev quisieron investigar el comportamiento del ADN en presencia de partículas luminosas, llamadas fotones. En esta línea de investigación eliminaron todo el aire de un tubo para producir el vacío. Pero se sabe que incluso en el vacío nunca se produce una vacuidad absoluta. En cada espacio permanecen fotones, energía lumínica, que se pueden medir de forma muy rigurosa con instrumentos especiales. También con este experimento se dio este caso. Al principio todo se desarrolló según se esperaba. Los fotones se repartieron en el hueco del tubo de un aparentemente desordenado. En el siguiente paso, se colocó en el tubo una muestra de ADN humano, y entonces sucedió algo completamente sorprendente. En presencia del ADN, las partículas se distribuyeron de manera diferente. El ADN ejercía una influencia directa sobre los fotones. Como por influencia de una fuerza invisible, los fotones se alinearon en el tubo de manera ordenada. Estaba claro. El ADN humano tiene un efecto directo sobre el mundo físico. Hasta ese momento, en la física convencional nunca se había observado nada parecido. Tampoco en la comprensión tradicional de la física convencional este fenómeno está previsto. Así pues, los fotones realizaron algo para lo cual de momento no había ninguna explicación. En realidad esto ya era suficiente sensacional, pero lo que siguió fue en verdad revolucionario. Al sacar el ADN del tubo, se supuso que los fotones se volverían a desordenar y tendrían una repartición aleatoria en el espacio. Pero sucedió lo contrario. Los fotones se componen como si el ADN todavía estuviera presente y permanecieron en su disposición ordenada. El experimento fue repetido varias veces. Se revisaron los instrumentos y se aseguró que no se hubiera dejado nada de ADN en el tubo. Pero por mucho que se repitieran los experimentos, al final se llegaba a la misma conclusión. Los fotonos y el ADN seguían unidos entre sí por más que se separaran físicamente. Parecían estar conectados entre sí en un campo que la física cuántica llama campo cuántico. El espacio vacío no está tan vacío, sino que es un campo en el que se extienden y mueven en oleadas miles de millones de informaciones. Este es muy interesante para comprender la ley de la resonancia. La línea de investigación afianza y apoya la teoría de que existe un campo cuántico que une todo con el todo. Lo extraordinario de la investigación que hemos descrito
es el hecho de que esta energía fuera reconocida por primera vez de manera demostrable. Este campo de energía, que conecta todo con todo, recibe varios nombres desde hace tiempo, según el científico que descubrió esa forma de energía: campo cuántico, matriz divina, causa original, el campo o el holograma cuántico. Lo especial de ese campo energético es que no se parece a ninguna de las formas de energía conocidas hasta la fecha. Este campo energético, que parece funcionar como una red compacta, tiende una especie de puente entre el mundo interno y el externo, de la misma que las ondas sonoras utilizan el aire como vector, la energía que emitimos con las convicciones y los pensamientos necesita igualmente un medio para ser transportada en el mundo, y para ello utiliza los campos cuánticos. Este campo de energía nos permite estar unidos con el todo, ya sea de manera consciente o inconsciente. Por ello carece de importancia a qué distancia se encuentra de nosotros el receptor. Puede ser nuestro vecino o una persona que quizás se halle al otro lado del mundo. El campo de resonancia creado y emitido encuentra siempre el destino correcto, aunque éste todavía no lo sepa. Esto es, por ejemplo, lo que ha hecho Sabine. Se puso en contacto energético con su futuro compañero por medio de la energía de su deseo, a pesar de que él todavía no tenía la más remota idea de lo que estaba ocurriendo. Hola Pierre, en junio de este año estuve en tu seminario en Frankfurt, y lo que después ocurrió casi no se puede explicar con palabras. Se cumplieron sin interrupción muchos de los deseos que formulé. Únicamente el deseo que más anhelaba mi corazón, el de encontrar una vez más un compañero para mi vida, aparentemente no hallaba ninguna resonancia. Así que decidí seguir tus consejos, sentirme feliz y sobre todo agradecida con lo que ya tengo. A principios de agosto me fui de vacaciones con mis 2 hijos. También en este caso se repitió el fenómeno. Se cumplieron deseos que ya estaban casi olvidados. Además, atraje a gente muy interesante también para mi negocio. Únicamente el hombre, lo mismo que en ocasiones anteriores, no apareció. Decidí entonces preparar un pequeño proceso turbo con afirmaciones. Cada mañana interiorizaba media hora de frases de energía concentrada mientras me ejercitaba con mis aparatos de gimnasia. Y de repente él apareció ante mí. Estaba en la discoteca y me dirigía hacia el bar cuando casi chocó conmigo, solo para decirme que necesitaba conocerme enseguida. Para ello, tuvo que tragarse algo de su orgullo, y durante días esperó la oportunidad para finalmente poder hablar conmigo. Aunque él no sabía por qué me había dirigido la palabra sin poder evitarlo, algo le había empujado a hacerlo. Este intento de ligar fue tan desastroso que tenía su encanto, y desde el primer momento se produjo una atracción increíble. Resultó que este hombre cumplía todos los deseos de mi lista, y que teníamos tantas cosas en común que era casi inquietante. Entretanto, ya no podemos ni imaginarnos cómo sería la vida sin el otro. Además, parece que estemos dispuestos a seguir juntos nuestro desarrollo. Gracias a ti, después de tu seminario había añadido este último deseo a mi lista. He esperado tanto que se cumpliera este deseo del corazón, y ahora él simplemente está aquí. Pronto volveremos a vernos en uno de tus seminarios, pero esta vez llevaré a alguien conmigo. Saludos afectuosos. ¿Por qué esperar tanto el cumplimiento de nuestros deseos cuando podemos conectarnos energéticamente de manera clara y activa con nuestros objetivos? Sabine empezó de manera sencilla a confiar en la fuerza de su pensamiento y mantuvo su convicción firmemente en su corazón. Por medio del campo cuántico podemos conectarnos inmediatamente con todos y cada uno de nosotros.
Solo hemos de hacerlo. La ley de la resonancia siempre dice sí, te confirma siempre tu fe, no te contradice. Si por ejemplo crees que tu vida no funciona o no tiene ningún sentido profundo, con seguridad esto será confirmado. Si crees que te corresponde una relación amorosa, profunda y sincera, dinero, riquezas interiores y exteriores, si crees que tu vida tiene un sentido profundo que todo lo abarca, con seguridad esto se manifestará en tu vida. Siguiendo la ley de la resonancia, no podrá manifestarse otra cosa. Para la energía es básicamente igual que lo que pides sea moralmente elevado o totalmente reprobable, si te es útil o entorpece tu vida. La energía no pregunta sobre la moral y no valora. La energía reacciona a cada paso según los impulsos que emites. ¿Es posible influir en nuestras células por medio de la fuerza del pensamiento? No se crean realidades en el mundo si lo ignoramos. Aldous Huxley. Sabíamos desde hacía tiempo que nuestros sentimientos tienen fuertes efectos sobre nuestro cuerpo. Esto está ampliamente documentado por la ciencia y las facultades de medicina. Sin embargo, el ADN, según lo que se creía hasta ahora, es inmutable. Pero, ¿esto es realmente así? El HeartMath Institute, entre los años 1992 y 1995, investigó las repercusiones de los verdaderos sentimientos sobre nuestro ADN. Los científicos Glenn Rain y Rollin McCarthy llevaron a cabo estudios sobre el ADN humano. En primer lugar, para este estudio aislaron el ADN en un vaso de precipitados y a continuación lo expusieron a fuertes emociones. Para conseguir esto, los voluntarios que participaron en el ensayo utilizaron varias técnicas mentales y emocionales, como calmar la mente, la concentración sobre los sentimientos positivos y el hecho de enfocarse sobre el área del corazón. Los resultados fueron absolutamente impresionantes y no podían ser ignorados. Si bien todos los científicos ponían en duda los efectos sobre el ADN, pudieron observar algo que, siguiendo las leyes físicas conocidas hasta la fecha, no podía ser. Cuando el voluntario emitía sus sentimientos con fuerza, se podían medir claras reacciones eléctricas. Los voluntarios influyeron sobre las moléculas de ADN que se hallaban en el vaso de precipitados únicamente a través de sus emociones. Los sentimientos humanos influyen sobre la forma del ADN. Para nuestro entendimiento, esto es difícilmente comprensible. Los conocimientos actuales nos han inculcado que el ADN es inalterable. Nosotros nacemos con él y nada, exceptuando que se lleven a cabo complicadas intervenciones, podría influir en él o modificarlo, ni en el interior de nuestro cuerpo ni fuera de él. Y ahora nos tocaba comprobar que el ADN podía ser modificado completamente y que incluso reaccionaba ante vibraciones energéticas muy sutiles. En su ciclo de experimentos, el HeartMath Institute daba incluso un paso adelante más e investigaba las reacciones del ADN de la placenta humana. Esta es la forma más pura de ADN. Para ello se repartió el ADN de 28 placentas en recipientes de vidrio que fueron entregados de uno en uno a 28 investigadores formados y entrenados para poder emitir fuertes sentimientos. También en esta prueba se comprobó que el ADN cambiaba su forma de acuerdo con los sentimientos del respectivo investigador. Si el investigador sentía aprecio, amor o gratitud, el ADN respondía con alivio. Las cadenas se abrían, es decir, las cadenas de ADN se alargaban. Por el contrario, cuando los investigadores desarrollaban sentimientos de frustración, miedo, ira o estrés, el ADN se acortaba e incluso desconectaba muchos de sus códigos. Reaccionaba ante los sentimientos negativos contrayéndose. Ahora comprendemos por qué los sentimientos negativos nos pueden simplemente desconectar del mundo que nos rodea. Cuando estamos furiosos o de mal humor,
nos sentimos aislados y alejados de la corriente de la vida. Y así estamos también, de hecho, evidentemente nosotros mismos nos separamos. Esta desconexión del código del ADN se podría terminar rápidamente si el investigador volviera a experimentar sentimientos de alegría, aprecio, gratitud y amor. De manera sencilla, de esta forma los códigos volverían a conectarse, como cuando encendemos una lámpara. Las modificaciones que se registraron en el ADN, por otra parte, fueron sensiblemente más grandes y más amplias que las que pudieran causar, por ejemplo, los electroimanes. Las personas que experimentan un amor profundo pueden modificar la forma de su ADN. Después se pusieron en marcha las investigaciones con los pacientes seropositivos y se descubrió que los sentimientos de aprecio, gratitud y amor fomentaban una capacidad de resistencia 300,000 veces mayor que cuando la persona no tenía acceso a estos sentimientos. Se puede conjeturar que tenemos aquí una clave para la salud. Parece aconsejable sentir emociones como la alegría, el amor, la gratitud y el aprecio, ya que de esta manera podemos aumentar 300,000 veces la fuerza de nuestras defensas. Podemos incluso prevenir algunas enfermedades si tenemos sentimientos positivos, ya que estos nos crean un sistema inmunitario fuerte. Pero, ¿no podemos llegar incluso más lejos? ¿No podemos encontrar el camino de regreso a nuestra salud? Sobre este tema, en cualquier caso, hay incontables historias de éxitos, como el de Sandra. Querido Pierre, en mi caso el deseo ha funcionado en muchos aspectos. Te doy un ejemplo relacionado con la salud. Sufría bulimia, y por esta razón me sentía impedida a atiborrarme sin parar con grandes cantidades de alimento, y finalmente a vomitarlo todo, con lo cual no adelantaba nada. Durante casi 5 años llevé una doble vida sin que nadie lo supiera. Ante los demás yo actuaba como si todo fuera bien, pero me sentía muy avergonzada. Un día alguien me recomendó un libro sobre el pensamiento positivo, que no es nada más que desear para el éxito. Inmediatamente me entusiasmé, porque ya antes tenía la impresión de que yo era la única que podía cambiar esta situación. Empecé, pues, con afirmaciones positivas y autosugestión. Además, me imaginaba siempre los cumplidos que recibiría de mis compañeros por lo esbelta, delgada y sana que se vería mi figura a causa de mi irradiación positiva. Esto duró un tiempo, pero este fue para mí el único camino hacia el éxito. Mi vida cambió de manera radical y todo salió como tenía que salir. Lo siguiente era volver a habituarme a comer de manera regular sin necesidad de vomitar. Al principio no funcionó demasiado bien, hasta que finalmente eliminé la báscula de mi vida. Entonces perdí en menos de un año 10 kilos de peso, y esto de manera duradera. Aún hoy sigo con mi peso ideal de unos 60 kilos y puedo comer lo que quiera sin engordar. De esta manera, la bulimia ha quedado relegada completamente al pasado, y esto sin ninguna ayuda externa, y de paso mantengo mi peso ideal. Un saludo afectuoso, Sandra. También en mi vida tengo experiencias relacionadas con mis capacidades de autocuración, que de esta manera, si hemos de crear a los médicos clásicos, no habrían podido tener lugar. Cuando tenía 20 años sufría fuertes dolores de espalda, por lo que me recomendaron visitar a una eminencia en este campo. El diagnóstico, después de la primera visita, me dejó anonadado. Sufría la enfermedad de Bechterew, una enfermedad inflamatoria crónica de la columna vertebral que haría que en pocos años mi espalda estuviera completamente rígida. No había dudas. Todos los datos del laboratorio lo confirmaban. Una semana más tarde, cuando el primer shock había remitido,
Se acordó comentar los siguientes pasos terapéuticos que debería dar. Todo estaba claro. La enfermedad era incurable y ya no podía ser actor. En poco tiempo, la columna se volvería tan rígida que parecería un hueso único. Y no solo esto, simultáneamente la espalda se doblaría, de manera que solo podría ver el suelo. Pasó una semana, una de las semanas más duras de mi vida. En aquel tiempo yo no sabía aún nada del desear con éxito o de la física cuántica. No sabía que la fuerza del pensamiento podía modificar incluso el ADN. Solo sabía una cosa: estoy sano. Mi espalda es maravillosa. Amo mi espalda. Estoy lleno de fuerza y de poder. Soy vital y me muevo. Me apunté a un curso de entrenamiento de tenis con un año de anticipación, no porque estuviera desesperado, sino porque me alegraba de haberme despertado, porque sabía lo hermosa que es estar sano. No tenía dudas. Mi vida empezaba en ese momento. Me reía del chiste cósmico, me felicitaba por la intuición que me había advertido, estaba despierto y percibía a mí mismo. Sentía la vida en mí y estaba sano. Yo estoy y estaba sano. Me concentraba día y noche, cada minuto, cada segundo, sobre la maravilla que se manifestaba en mí. Todo ello para mi sorpresa de mi entorno. Nadie podía comprender mi buen humor, mi felicidad, mi amor hacia todos y cada uno. Bailaba, cantaba, estaba en armonía, era uno. Estaba lleno de gratitud y de estima hacia mi vida hasta ese momento. Llegó la fecha de ir al médico, nuevos exámenes, más pruebas de laboratorio. El médico se sorprendió de ver a su paciente sonriente y de buen humor, y entonces estalló la bomba. Era algo inexplicable, incomprensible. No había sucedido nunca, solo en una ocasión en que se dio un diagnóstico equivocado. Y sin embargo, tenía ante mí a un médico balbuceante. La inflamación reumática, la columna vertebral, la conexión afectada del sacro con el sexto hueso ilíaco, estaba tan claro, y ahora había que seguir estudiándolo. Pero 3 días más tarde, el médico, la gran eminencia, no tenía ninguna explicación. La enfermedad había desaparecido. La velocidad de sedimentación de la sangre era completamente normal. Nada de HLA-B27, nada de espondilitis. Incluso llegó a decirme: «Lo siento, no, claro, es una suerte, pero creo que casi habría preferido que todo hubiera seguido su espantoso curso normal, para que su vida pudiera seguir discurriendo por raíles regulares». Pero así, un apretón de manos, un movimiento incrédulo de la cabeza. No sé aún cómo me atreví a abrazarlo para consolarlo, cómo le aseguré que él lo había hecho todo bien, cómo le di un beso a su ayudante, y luego empecé con mis partidos de tenis. Ahora sé lo que sucedió entonces. Hoy estoy profundamente impresionado ante el regalo de mí mismo y ante la fuerza de mis propios pensamientos. ¿De dónde saqué esa seguridad? No lo sé, pero al mirar atrás reconozco que a partir de ese acontecimiento, increíblemente gané mucha confianza en mí mismo, y que ésta permanece hasta la fecha. Esta experiencia y sucesivos acontecimientos me han enseñado que nuestra salud está en nuestras manos, mucho más de lo que imaginamos. Esta es mi firme convicción. ¿Y tú qué crees? Tu confianza es la fuerza que todo lo decide. Decídete y organiza tu vida de manera adecuada. La energía más poderosa que tenemos a nuestra disposición es el amor. Enamórate de tus deseos. Esto crea la más grande energía positiva. ¿Podemos influir con nuestra fuerza mental en un ADN que se haya alejado de nosotros? Los problemas no se pueden nunca resolver con el mismo mecanismo mental que los ha hecho aparecer. Albert Einstein.
La idea de que podemos modificar nuestro ADN con la solo fuerza mental ha perturbado profundamente la comprensión básica de muchos científicos. ¿Acaso está el mundo construido de manera diferente y funciona de manera distinta de cómo se había creído hasta ahora? En el siguiente experimento del que nos ocupamos a continuación, se dio un paso adelante fundamental. Por encargo del ejército de EEUU, a principios de los años 90 del siglo pasado, los científicos investigaron si nuestros sentimientos influirían también sobre las células vivas cuando éstas se encontraban en cualquier otro sitio, muy alejadas del cuerpo. Verdaderamente se dudaba de ello, porque según la comprensión de los fenómenos físicos hasta la fecha, esto sencillamente no era posible. No se creía que, por ejemplo, los órganos o los huesos, la piel o los tejidos alejados de la persona, de la cual habían sido tomados, pudieran mantener la conexión. Sin embargo, en 1993, en el periódico Advances, se publicó un artículo en el que se informaba de experimentos, se investigaba si era posible demostrar esa conexión entre el ADN y los sentimientos de los voluntarios que se sometieron al experimento. Se les tomó pruebas de tejidos y de ADN de la boca, que fueron aisladas y llevadas a otra parte del edificio. Con instrumentos desarrollados para este fin, se quería comprobar si el ADN podía reaccionar a los sentimientos de los respectivos donantes, aunque se hallara muy alejado de ellos. Para provocar sensaciones en los voluntarios, les fueron mostradas fotos eróticas, escenas de guerra, situaciones cómicas y actos violentos. Se cubrió todo el ancho de banda de las sensaciones para provocar en los participantes altos y bajos emocionales. Aunque en esta ocasión la mayor parte de los científicos dudaban del efecto sobre el ADN, tuvieron que observar nuevamente algo que, según las leyes de la física entonces aceptadas, no podía suceder de ninguna manera. Mientras el voluntario percibía las sensaciones, los científicos podían medir claras reacciones eléctricas. El ADN se comportó como si hubiera seguido dentro del cuerpo de los respectivos donantes. Greg Braden, en su libro The Divine Matrix, señala que estos experimentos del Dr. Baxter finalmente fueron ampliados y se aumentó la distancia entre el ADN y el donante. En uno de estos experimentos, la distancia llegó a alcanzar las 350 millas. Utilizando un reloj atómico, esta vez se midió la demora entre la emisión de los sentimientos y la reacción del ADN, y se estableció que la reacción tenía lugar simultáneamente. Sí, exactamente a la misma hora. No había ningún retraso. La reacción era tan rápida que parecía que el ADN se hallaba todavía en el cuerpo del donante. Lo que sentimos, pensamos o nuestra convicción será captado por nuestro ADN en una millonésima de segundo. Da lo mismo si el ADN que está en resonancia se encuentra directamente cerca de nosotros o al otro lado de la Tierra. Lo importante es estar convencido de que este campo de energía ya mencionado, la matriz, el campo cuántico, es responsable de transmitir todos nuestros sentimientos y pensamientos, y no solo a la velocidad de la luz, sino más rápido. El Dr. Jeffrey Thompson, que también había tomado parte en las investigaciones, formuló así este principio. No hay ningún otro punto donde termine el cuerpo, y ninguno donde comience. Con relación a esto, el Pavlov Institute of Psychology de Moscú llevó a cabo otro estudio muy interesante que confirmaba los resultados de los colegas de EEUU. A una rata joven le quitaron sus 6 crías que fueron llevadas a 6 lugares diferentes de la Tierra. Luego se infundieron en la madre sentimientos de pánico, miedo o alegría. Y también en este caso se confirmó que las crías,
a pesar de encontrarse en lugares completamente distintos del mundo, reaccionaron de manera simultánea a los sentimientos de la madre. Para la ciencia, estos conocimientos son hitos en el camino hacia una nueva dimensión y hacia una nueva comprensión de la estructura y el funcionamiento de las células humanas. Para mí, esta es una nueva demostración del por qué los deseos de éxito funcionan tan maravillosamente. Al principio del libro hemos aprendido que el ADN tiene una fuerte influencia en su entorno, y esta influencia deja detrás de sí una impresión duradera que permanece. Los 2 últimos capítulos nos han mostrado que nosotros, gracias a nuestro poder mental y nuestros sentimientos, podemos influir en nuestro ADN. Naturalmente, esto es fantástico, porque si nosotros influimos en nuestro ADN y este puede permanecer unido en todo lo que hay en el mundo a través del campo cuántico, y por ello ni el tiempo ni la distancia tienen importancia, nosotros, a través de la ley de la resonancia, podemos tener en nuestra vida todo lo que queramos. Bien mirado, esto ya lo estamos haciendo. Todo lo que poseemos en nuestro mundo interior nos vendrá al encuentro también en el mundo exterior. Todo lo que encontremos en el mundo exterior tiene un origen, y este origen lo hemos de buscar en nuestros pensamientos. Si queremos conseguir los resultados que deseamos, deberíamos empezar por observar y controlar nuestros pensamientos, porque todo lo que pensamos produce un campo de resonancia. Todo lo que pensamos, sentimos o decimos de manera persistente y frecuente intensifica nuestro campo de resonancia. Por ello, cada pensamiento de pérdida refuerza una nueva pérdida, y cada convicción con respecto a una victoria refuerza una nueva victoria. Por esta razón, todo lo que queremos modificar en el mundo exterior solo puede ser modificado por medio de nuestro modo de pensar. Acuérdate de toda la fuerza creativa que existe en ti y aprovéchala conscientemente para tu beneficio y para el beneficio de todos. La historia de Sabine es un buen ejemplo de cómo nuestros pensamientos de deseo pueden actuar sobre los demás, siempre y cuando nos mantengamos en nuestra energía de amor. Hola, querido Pierre, es tan increíble todo lo que me ha pasado con el desear. Nuestro hijo, Yannick, es un niño travieso y activo de 3 años. A principios de año sufrió una caída en el ardor de la batalla, en la cual se partió el labio superior. Sangró y yo le curé como le corresponde a una madre, y lo tranquilicé diciéndole que no se había hecho nada grave. Todas las madres han pasado por estas situaciones. Yannick se tranquilizó rápidamente y la herida dejó de sangrar. Yo me quedé tranquila ya que él estaba otra vez bien. Unas semanas más tarde, observé que un incisivo superior del lado izquierdo estaba más oscuro que el resto de sus dientecitos de leche, de un blanco resplandeciente, y le pedí hora a nuestro dentista. Él visitó al pequeño, incluso le hizo una radiografía y me preguntó si Yannick durante las últimas semanas se había golpeado el labio. Me acordé enseguida del pequeño accidente. El médico me explicó que según la radiografía, el nervio que le correspondía a ese diente se había seccionado a causa de la caída. Me dijo que el diente iría poniéndose cada vez más oscuro, pero que no tenía que preocuparme, porque a medida que salieran los dientes permanentes, el nuevo diente volvería a crecer normal y blanco. Sin embargo, me dijo, esto duraría unos años, ya que, como todos saben, los primeros dientes permanentes empiezan a salir solo entre los 5 y los 6 años, pero a mí me parecía demasiado tiempo. Entonces empecé a desear. Deseé que el color del diente volviera a ser otra vez de un blanco radiante. Para cualquier que se deje guiar por su intelecto, esto será un absurdo,
pero semana tras semana se pudieron observar cambios, y el diente, efectivamente, recuperó su color original. Después de unas 4 semanas, el diente estaba otra vez completamente blanco. Enseguida llamé al dentista para preguntarle si en su larga experiencia se había presentado algún caso parecido. Él mismo no podía creérselo. Para él era inexplicable. Hoy día, 6 meses después de la caída, no se observa ninguna diferencia. El diente que se había vuelto oscuro es ahora tan blanco como los demás. Sabine. ¿De qué manera nuestros deseos cumplen su objetivo? Los hombres sensatos escogen ellos mismos las experiencias que quieren tener. Aldous Huxley. ¿Cómo llegan allá donde deben nuestros deseos y anhelos? ¿Y de qué manera vuelve a nosotros aquello que hemos deseado? Pero, sobre todo, ¿cómo saben los destinatarios de nuestros deseos de qué manera pueden encontrarnos? ¿Qué parte de nuestro cuerpo recibe las informaciones y las dirige a nuestra conciencia? ¿Cómo podemos integrar esta nueva conciencia en nuestro día a día? En su mayor parte, nuestro ADN tiene un papel importante en las respuestas a estas preguntas, ya que contiene nuestro código genético. Desde el descubrimiento del ADN se pensó, así lo aprendí yo en la escuela, que éste se ocupa exclusivamente de elaborar la albúmina en el interior de las células con la ayuda del código genético. Sin embargo, lo sorprendente es que casi el 90% del ADN no es necesario para la síntesis de la albúmina, sino, y aquí viene lo bueno, que se utiliza esencialmente para la comunicación. Esto es lo que han demostrado los científicos rusos Vladimir Poponin y Peter Garyaev. El ADN es mucho más importante de lo que se había admitido hasta la fecha. El ADN se comunica con nuestro entorno. Poponin y Garyaev demostraron que el ADN está directamente predestinado a funcionar como emisor y receptor, y los dos científicos rusos han demostrado cuán bien lo puede hacer. Nuestro ADN se comunica no solo con nosotros, sino con el ADN de otras personas. También se sabe que nuestro ADN está en condiciones de establecer conexiones con todo lo que existe. Y aquí llegamos a otro descubrimiento muy sorprendente de la ciencia: la comunicación de nuestro ADN con el ADN de otras personas y formas de vida sucede de una manera completamente distinta de cómo se había pensado hasta la fecha. Esta comunicación tiene lugar fuera del espacio y el tiempo en una dimensión superior. Para ello se ha introducido el concepto de hiperespacio. Lo más sorprendente en este intercambio espacial de informaciones es que no se manifiesta ninguna limitación visible. Ni la distancia ni el tiempo plantean problema alguno para un intercambio de información sin dificultades. Nunca se plantea la idea de un desfase temporal. Ni siquiera con relojes atómicos ha sido posible medir ningún retraso. En este hiperespacio, el ADN utiliza para ello canales energéticos, llamados agujeros de gusano. Albert Einstein y Nathan Rosen fueron los primeros en describir estas figuras, hacia el año 1935. Se adoptó este concepto para señalar de qué manera dos partes de un mismo espacio quedaban unidas por un túnel. Gracias a la utilización de los agujeros de gusano, no tiene importancia a qué distancia se encuentra la persona que se halla en resonancia con nosotros. Puede estar acostada en la misma cama que nosotros o vivir en el otro hemisferio terrestre. Puede estar dormida o despierta. Todas las informaciones que emitimos se envían al hiperespacio a través de un túnel energético y llegan simultáneamente al objetivo, para ser recibidas y utilizadas por el ADN del receptor. De paso, hay que mencionar que esta energía será no solo recibida por el ADN, sino también almacenada,
Así, el ADN funciona como si fuera un almacén de información. En el sentido estricto, tenemos un banco de datos gigantesco en nuestro cuerpo. ¿Cómo se materializa el cumplimiento de nuestros deseos? Queda ahora por aclarar la pregunta de cómo la energía que entra en resonancia con nosotros nos puede encontrar. No hay que olvidar que existen miles de millones de ADN diferentes, y todos ellos emiten y reciben. ¿Cómo puede el universo concedernos nuestros deseos, sobre todo unos deseos muy determinados? Por un lado, nosotros estamos permanentemente en situación de emisión. Nosotros programamos nuestros campos de resonancia de manera ininterrumpida con nuestros pensamientos, ya sean positivos o negativos. Mientras mantengamos nuestros deseos y visiones, o también nuestros miedos y temores, nuestro campo de resonancia atraerá o que tenga una vibración semejante. Pero, por otra parte, cada uno de nosotros posee un nombre genético, es decir, un código. Ya hemos oído hablar de este código en relación con la investigación criminalista y las pruebas de paternidad. El ADN de cada individuo es tan único como las huellas dactilares. Deja tras de sí una huella digital genética que es inmutable, y lo mismo sucede desde el punto de vista energético. La huella digital energética de nuestro ADN facilita una dirección clara y unívoca. La vibración es tan precisa que siempre encuentra la solución adecuada para nosotros, como lo demuestra el ejemplo de Anka, que encontramos a continuación. Quien haya leído mi libro Winch es Dear Einfash. Richik ha leído la historia sorprendente de Anka y de cómo ella deseó que su hijito volviera a estar perfectamente sano. A continuación, podemos leer una nueva historia suya, igualmente sorprendente. Querido Pierre, en primer lugar, muchísimas gracias por los 2 ejemplares de Winch es Dear Einfash. Richtig. Como conclusión de mi historia de entonces, puedo comunicarte que en la actualidad mi hijo está completamente sano y que ya no queda ninguna señal de la neurodermatitis que padeció. Volví muy abatida de mis vacaciones. Habíamos viajado durante unas semanas por Italia en nuestra autocaravana. Hacia el final de las vacaciones, nos robaron mientras dormíamos. Dinero, documentos, etc. Todo desapareció. Cuando por la mañana nos dimos cuenta de la agresión, nos quedamos desconsolados. Mi marido estaba furioso y yo como paralizada, porque sencillamente no me lo podía creer. Nunca me habían robado. En la oficina de información supimos por otros turistas que, aparentemente, éramos los únicos a los que habían robado. La pregunta para saber por qué se hacía cada vez más grande. Curiosamente, mi cartera de mano, junto con mi teléfono móvil y algo de dinero suelto estaban al alcance de la mano en la sillita del bebé, pero no los habían tocado. Deseé que todo se arreglara y la fortuna hizo su curso. Con nuestra enorme autocaravana fuimos hasta la estación de policía. No se podía aparcar. Se mostraron amables y un poco después nos reservaron un sitio delante de la puerta de entrada y pudimos tomar un café en paz. Si bien la estación estaba llena hasta los topes, nos dejaron pasar con nuestro hijito. El funcionamiento no nos dio ninguna esperanza de poder recuperar nuestros objetos de valor. Cuando nos preguntó si nos habían cloroformizado, me di cuenta de la suerte que habíamos tenido. El gas narcotizante podía haber tenido graves consecuencias para nuestro hijo de 9 meses. Con anterioridad, una noche habíamos recibido un SMS de unos amigos que casualmente estaban de vacaciones a unos pocos kilómetros de distancia. Mientras nos dirigíamos hacia allá, nos dimos cuenta de que incluso habían robado la bolsa de los pañales de nuestro hijo, incluso el documento del bebé.
el cuaderno de reconocimiento médico y las primeras fotos. Se nos llenaron los ojos de lágrimas. Yo estaba lista y hambrienta, y solo deseaba una velada relajada. Nuestros amigos nos ayudaron no solo con dinero en efectivo, sino que además nos invitaron a una magnífica cena. Nuestro hijo se durmió pronto en su cochecito y nosotros disfrutamos de una velada realmente relajada, habida cuenta de las circunstancias. Cuando regresamos a casa de las vacaciones, al recoger el correo me encontré enseguida tus 2 libros. En ese momento tuve la certeza de que nos devolverían todo lo que era verdaderamente importante para nosotros. Después de leer las primeras páginas en las que se hablaba de que la historia de mi hijo había sido para ti la señal de que tenías que escribir este libro, fue como si me devolvieras mi reserva de energía. Incluso la pregunta de ¿por qué? Recibió respuesta en ese momento. Mi marido, antes de las vacaciones, había gastado mucha energía de manera absurda para cerrar un segundo conveniente contra el robo, que no se materializó. Ahora, ya no he de escribirte, porque justamente mi cartera se había salvado. Poco tiempo antes de terminar el año, me pregunté por qué mi deseo todavía no se había cumplido. Creo que mi marido se alegró incluso interiormente, porque todavía no puede comprender mis éxitos con los deseos. Algunos días más tarde, exactamente el día antes del primer cumpleaños de nuestro hijo, llegó una carta de la oficina de Múnich de objetos perdidos. Todas nuestras cosas, menos el dinero en efectivo, que para mí no era importante, habían sido encontradas. Lo más importante, las primeras fotos de nuestro hijo, también estaban, y recibimos devuelto un sobre muy valioso con nuestras pertenencias. Los deseos funcionan de alguna manera curiosa, ¿verdad? Mi marido me ha preguntado alguna vez por qué te escribo siempre sobre el resultado de mis deseos, y mi respuesta, también para ti, es por gratitud. Cuando todavía no tenía tanta experiencia sobre el desear con éxito, no podía imaginarme el universo. ¿Cómo podía agradecer a algo que no podía imaginar? Por otra parte, como que tengo una imagen de ti ante los ojos, simplemente he orientado toda mi gratitud hacia ti. Hoy, cuando tengo una imagen amplia del universo, sigo estándote infinitamente agradecida. Con mis mejores saludos. Anka. Dímelo, y lo olvidaré. Muéstramelo, y quizá lo retenga. Házmelo hacer, y podré. Lao Tse. ¿Cómo funcionan las afirmaciones? Lo que hoy piensas, mañana lo serás. Buda. El desear con éxito no es otra cosa que un modo muy apropiado de programar nuestro código. Tanto si se trata de afirmaciones positivas, entrenamiento autógeno, meditación, autosugestión, hacer como sí o visualizaciones, nuestro ADN siempre puede recibir y almacenar estas informaciones. No lo olvidemos, no hay fronteras. Las verdaderas fronteras existen solo en nuestra cabeza. Invariablemente es la fuerza de las convicciones humanas la que hace que nos convirtamos en aquello en lo que creemos. Por ejemplo, el deseo de disfrutar de salud no consiste en negar nuestra enfermedad. Por el contrario, lo que queremos es activar nuestra capacidad de autosanación. Por medio de la visualización reemplazamos la enfermedad por imágenes de una salud radiante y dejamos que esa energía opere sobre nuestro cuerpo, en lugar de hacer como hasta ahora, sugiriendo incesantemente que hay algo en él que no funciona. Nuestro cuerpo reacciona ante el mínimo impulso del pensamiento. Si creemos en nuestra curación, podemos motivar nuestro cuerpo en todos los niveles para que ponga en marcha sus poderes de autosanación. Lo que a muchos les parece un milagro cuando finalmente se encuentran otra vez sanos, en realidad
no lo es. Al fin y al cabo, solo confirma la fuerza de nuestra mente. El siguiente suceso muestra de manera muy convincente lo poderosa que puede ser la energía concentrada y canalizada sobre un objetivo. Querido Pierre, puesto que la fuerza de mis deseos, y sobre todo las consecuencias, se había difundido entre nuestro círculo de amigos más próximos, un día una amiga me llamó completamente desquiciada. A decir verdad, ella estaba al corriente de todos mis éxitos con el desear, pero le costaba convencerse de que las cosas funcionaran efectivamente. Por ello me pidió que la ayudara. Me explicó que su madre había pasado en poco de ser una persona medio sana a convertirse en una inválida. Un coágulo de sangre que se había formado en la columna presionaba todos los nervios que rigen el aparato locomotor inferior. Como resultado, el movimiento de las piernas y el caminar se quedaron bloqueados de un momento a otro. Fue trasladada en helicóptero al hospital, donde la operaron inmediatamente. La operación fue larga y los médicos hicieron lo posible para evitar lo peor. Cuando la madre de mi amiga despertó de la anestesia, se realizaron enseguida pruebas para aclarar si la operación había tenido éxito. Según el médico que la trataba, era inevitable que después de la operación la paciente percibiera de manera clara el movimiento de las piernas. Pero no sucedió nada, ni siquiera días después de la operación. Los médicos dijeron que después de pasadas tantas horas desde la operación, no tenía ningún sentido hacer nada. Había que hacerse a la idea de que la paciente pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. Mi amiga estaba al final de sus fuerzas y sin palabras por el estado emocional de su madre. Después de la llamada de mi amiga, me encontraba naturalmente muy afectada por el estado de su madre, y todo eso me causaba un gran pesar. Por otra parte, en un primer momento no supe qué era lo que mi amiga quería de mí, hasta que me dijo de manera directa que quería que yo deseara que su madre pudiera volver a caminar. Siempre había tenido éxito médico con mi hijo, así que le di la razón y le aseguré que emitiría mi deseo al universo ese mismo día. Acabé la conversación telefónica a las 15:30 en punto y enseguida envié mi deseo al universo. Ya a las 19:15 recibí un SMS de mi amiga diciendo que se encontraba en el hospital cuando su madre le mostró orgullosa que podía mover su pie derecho. No me sorprendí, ya que sabía que el poder del deseo es ilimitado. Hoy, 14 días después de que se manifestó la parálisis en las piernas de la madre de mi amiga, la situación es que tiene movilidad hasta el muslo. Ahora está en rehabilitación y progresa diariamente, contra las expectativas de todos los médicos. Mónica.